Hay una idea que se repite constantemente en la enseñanza de Neville Goddard, pero que rara vez se entiende con profundidad. Es tan sencilla, tan directa, que la mayoría la pasa por alto. Sin embargo, si realmente la aplicas, cambia absolutamente todo. Esa idea es esta: una vez que has asumido el sentimiento del deseo cumplido, no debes hacer nada más. No se trata de que no puedas actuar. Se trata de que no necesitas hacerlo para obtener el resultado. No necesitas buscar confirmación, no necesitas forzar las condiciones externas, no necesitas empujar a nadie, convencer a otros, ni planear cada detalle. Porque cuando lo has hecho correctamente por dentro, lo externo ya no tiene opción, tiene que adaptarse a ese nuevo estado. Neville decía: cuando creas en la realidad del estado que deseas, sin importar lo que digan tus sentidos, entonces habrás hecho todo lo necesario. Esa es la clave que muy pocos enseñan. Porque la mayoría sigue creyendo que hay que hacer algo más. Que visualizar no es suficiente. Que repetir afirmaciones no basta. Que hay que combinarlo con estrategia, acción, esfuerzo. Pero Neville fue claro: la acción solo es útil si surge naturalmente desde el nuevo estado. Si no, es un intento desesperado por compensar la falta de fe. La conciencia crea realidad. No tus manos, no tu fuerza de voluntad, no tu ansiedad. Lo que crea es tu estado sostenido de ser. Por eso, cuando tú realmente asumes el deseo como ya cumplido, toda acción posterior que nace de la preocupación es innecesaria. De hecho, muchas veces es contraproducente. Porque demuestra que no has creído de verdad. Si una persona imagina que ya tiene éxito en su proyecto, que ya está siendo reconocida, que su economía es estable y que su trabajo es valorado, y logra sentir eso en lo profundo como algo real, entonces no debe hacer nada más. No porque vaya a quedarse cruzada de brazos, sino porque cualquier acción que surja después tendrá una nueva energía. No será acción de necesidad. Será expresión de certeza. Y eso marca la diferencia. Porque una acción que surge desde la duda genera más duda. Una acción que surge desde la confianza genera más fluidez. Por eso Neville repetía: no te preocupes por el cómo. Solo preocúpate por el estado desde el cual estás actuando. La mayoría de las personas imagina por la noche y al día siguiente sale corriendo a ver si algo cambió. Revisa el teléfono, busca señales, se llena de ansiedad. Y ese comportamiento, aunque parezca natural, niega lo que imaginaste. Si de verdad hubieras asumido el deseo como ya cumplido, ¿por qué necesitarías probarlo? ¿Por qué tendrías que buscar evidencias? ¿No sería suficiente con saberlo? Y ahí está la grandeza de esta enseñanza. Neville no te invita a hacer más. Te invita a hacer menos, pero con más convicción interna. Porque cuando tu imaginación se hace cargo de un deseo, y lo vives como ya cumplido en tu mundo interno, el universo empieza a moverse. No necesitas ayudarte. Solo necesitas no estorbar. Si una persona desea una reconciliación con alguien, y pasa cada día imaginando la conversación perfecta, el encuentro feliz, el perdón mutuo, pero después manda mensajes desde el miedo, espía redes sociales, analiza cada palabra del otro, entonces aún no asumió el deseo como cumplido. Porque su cuerpo hace una cosa, pero su conciencia está diciendo: esto aún no ocurrió. Y es esa contradicción la que retrasa todo. Pero si luego de imaginar, esa persona suelta el control, si empieza a vivir su día con naturalidad, con gratitud, con paz, sin necesidad de mover fichas, entonces ha hecho lo único que tenía que hacer. Porque todo lo que el deseo necesitaba era ser asumido con fe. No se requiere acción forzada. Se requiere acción natural, que fluye desde el nuevo yo. Neville decía que la imaginación es el único poder creativo. Que todo lo demás es consecuencia. Entonces, si ya hiciste lo principal, imaginar desde el estado del deseo cumplido, cualquier cosa que hagas después no debería venir desde la duda, sino desde el estado que ya habitaste. Y ese estado, si es real para ti, empieza a ordenarlo todo.
Si una persona desea encontrar un nuevo lugar para vivir y se toma unos minutos para cerrar los ojos e imaginar que ya está ahí, sintiendo la comodidad, el silencio, el espacio que deseaba, y logra que esa sensación sea real en su mente, ya no necesita seguir buscando desesperadamente. Claro que puede mirar opciones, pero lo hace con otra energía. Ya no está diciendo, ojalá aparezca algo. Está diciendo, desde dentro, esto ya existe y vendrá a mí de la mejor forma. Ese cambio de frecuencia lo transforma todo. Porque ya no actúa como quien espera. Actúa como quien ya recibió. Y esa actitud es magnética. Neville era enfático, la conciencia del deseo cumplido contiene todos los medios necesarios para su realización. Eso significa que una vez que realmente has sentido el estado como verdadero, los medios para manifestarlo ya están en camino. Tu parte está hecha. Y si haces algo más, es solo porque nace desde la inspiración, no desde la angustia. Pero si sigues haciendo cosas para intentar que funcione, entonces aún no crees que ya lo hizo. Este es el punto que muy pocos quieren aceptar. Porque vivimos en una cultura que glorifica el hacer. El esfuerzo. La acción constante. Pero Neville no te dice que dejes de actuar. Te dice que solo actúes cuando tu conciencia ya ha hecho el trabajo. Porque si el estado interno no cambió, la acción externa solo replica el viejo estado. Si una persona desea mejorar su salud, y todas las noches imagina sentirse bien, moverse con energía, disfrutar de bienestar, pero al día siguiente se pasa el día hablando de síntomas, consultando resultados con ansiedad, preguntando a otros qué opinan, entonces está haciendo más de lo necesario. No porque esas acciones estén mal, sino porque provienen de la conciencia vieja. Y eso interrumpe el proceso. El acto que Neville te propone no es uno más entre varios pasos. Es el paso final. Imaginar desde el fin no es un ritual. Es una decisión. Una elección total. Una entrega. Una declaración al universo que dice, esto ya es un hecho en mi mundo interior. No necesito verlo afuera para creerlo. Y cuando eso se vuelve verdad en ti, no necesitas hacer nada más. Solo vivir en paz. La razón por la cual esta enseñanza de Neville no es tan popular, es porque no encaja con lo que la mayoría quiere oír. No hay una lista de pasos interminables, ni rituales que repetir hasta que algo suceda. Hay una única indicación clara, asume que ya es un hecho, y suéltalo. Lo has hecho. Y por eso, no necesitas hacer nada más. En el fondo, lo que se te está pidiendo no es que controles los resultados, sino que confíes en el poder de tu conciencia. Que confíes tanto en lo que imaginaste, que te comportes como quien ya recibió lo que pidió. Y cuando eso ocurre, tu energía cambia por completo. Ya no estás esperando. Estás disfrutando de lo inevitable. Si una persona desea conseguir un nuevo trabajo, y dedica un momento a cerrar los ojos, respirar profundo, y verse a sí misma en esa nueva función, en ese nuevo entorno, sintiéndose realizada, útil, valorada, y logra realmente sentirlo, entonces no necesita hacer nada más. Sí, puede enviar currículums, puede ir a entrevistas, pero ya no lo hace desde el miedo o la desesperación. Lo hace desde la certeza. Desde la paz. Y eso lo cambia todo. Porque cuando haces algo desde la convicción de que ya es tuyo, tu presencia tiene otro peso. Tu lenguaje es diferente. Tu mirada transmite otra cosa. Estás alineado. Pero si haces cosas desde la duda, si mueves todas las piezas para ver si funciona, si actúas desde el por las dudas, entonces estás diciéndole al universo que no confías en lo que ya declaraste como tuyo. Y ahí, sin querer, saboteas tu propio proceso. Neville decía, después de haber asumido el sentimiento del deseo cumplido, quédate quieto. Descansa en esa sensación. Sabe que es así. No hay nada más que hacer. Esto no es pasividad. Es autoridad interior.
Es decidir que lo que sentiste internamente vale más que cualquier evidencia externa momentánea. Que lo invisible tiene más peso para ti que lo visible. Y eso solo puede sostenerse si realmente crees en el poder creador de tu conciencia. Si una persona desea atraer armonía a su familia y se visualiza compartiendo tiempo en paz, sintiendo afecto, conexión, y logra que eso se sienta real durante unos minutos, entonces lo único que debe hacer después es vivir como quien ya está en ese estado. Si intenta forzar conversaciones, controlar reacciones, analizar cada gesto, entonces no está confiando. Está dudando. Y eso interrumpe lo que ya comenzó a manifestarse. Cuando Neville dice que no hay nada más que hacer, lo que está afirmando es que el acto más importante, el que verdaderamente mueve los hilos invisibles de tu mundo, ya ocurrió. Lo hiciste en tu mente, en tu sensación, en tu conciencia. Y si eso fue verdadero, lo demás solo es una secuencia inevitable de eventos que se acomodarán para reflejarlo. El problema surge cuando no confiamos en ese movimiento interno. Entonces empezamos a hacer cosas por si acaso. Empezamos a actuar desde la impaciencia. Empezamos a poner en duda lo que sentimos. Y eso es como decirle al universo, lo imaginé, pero en el fondo no lo creo. Y el universo responde a eso. No a lo que deseas, sino a lo que realmente sostienes. Si una persona desea libertad financiera, y visualiza con detalle su vida sintiéndose libre, tomando decisiones desde la abundancia, gestionando su dinero con tranquilidad. Y luego vive su día con la misma preocupación de siempre, dudando de cada gasto, comparándose con los demás, sintiéndose en desventaja, entonces aún no ha asumido nada. No importa cuántas veces lo haya visualizado. Su conciencia sigue habitando el estado de escasez. Porque el trabajo no está en imaginar una escena una vez. Está en convertirte en la persona que ya vive eso que imaginó. Y cuando eso se logra, no necesitas hacer nada más. Solo moverte como quien ya está ahí. Neville no hablaba de autosugestión superficial. Hablaba de una transformación de identidad. Y una vez que esa identidad cambia, el mundo no puede resistirse. Tiene que ajustarse a ti. Él decía, haz esto, y luego quédate quieto. Permite que el mundo cambie a tu alrededor. Esa es la verdadera confianza. No porque te vuelvas indiferente, sino porque sabes que lo esencial ya fue decretado en tu conciencia. Si una persona desea superar una etapa dolorosa, y se ve a sí misma en un nuevo capítulo, más liviana, más en paz, riendo, disfrutando, avanzando, y logra que eso se sienta real, entonces el error sería salir corriendo a hacer algo para que eso ocurra más rápido. Porque en el momento en que hace eso desde la urgencia, está negando lo que ya sintió. Pero si en lugar de eso, vive el día desde esa ligereza, si no se presiona para curarse ni se obliga a explicar su evolución, entonces el mundo acompaña ese nuevo estado. Y lo refleja. No porque lo buscó, sino porque ya lo era. Esa es la magia de no hacer nada más. De no tocar lo que ya funciona. De no intervenir cuando la semilla ya está plantada. El deseo fue asumido. El trabajo se hizo. Y tú solo debes vivir desde ahí, como quien ya sabe el final de la historia. Uno de los mayores obstáculos para muchos es la creencia de que algo tan sencillo no puede ser suficiente. Se han acostumbrado a pensar que todo lo valioso requiere sacrificio, que lo importante solo se logra con esfuerzo continuo, que hay que trabajar duro incluso para merecer la calma. Y esa creencia es lo que interfiere con lo que Neville proponía. Porque lo que él enseñaba es que no necesitas pagar con sudor por lo que ya es tuyo por derecho de conciencia. Lo único que tienes que hacer es sentirlo como real ahora, y luego actuar como alguien que ya lo tiene. Y si de verdad lo asumiste, entonces no hagas nada más. No porque esté prohibido actuar, sino porque ya no hay urgencia de actuar desde la duda. Esta enseñanza es revolucionaria porque revierte el orden de causa y efecto. Neville no dice que el cambio ocurre cuando logras algo afuera. Dice que ocurre cuando logras ser alguien distinto por dentro,
y que esa transformación ya contiene el efecto en sí misma. Si una persona desea tener estabilidad emocional y se toma el tiempo de imaginarse sintiéndose en paz, centrada, conectada con su interior, capaz de responder en lugar de reaccionar. Y si puede sostener ese estado sin exigirse pruebas externas, entonces ya ha hecho el trabajo principal. Porque al vivir desde ese estado, todo lo demás se reordena. Las relaciones cambian. Las decisiones cambian. Incluso el cuerpo responde. Pero si inmediatamente después de visualizar eso, sale a buscar razones para sentirse en paz, busca validación en los demás, analiza si realmente está más tranquila o no, entonces está poniendo el foco afuera. Y al hacerlo, comienza a interferir con la manifestación. Porque empieza a actuar como alguien que aún no cree. Lo más poderoso que puedes hacer después de asumir un deseo es quedarte quieto en ese estado interior. Y esa quietud no es pasividad. Es soberanía. Es un silencio lleno de certeza. Es la fuerza de quien ya no necesita moverse para confirmar nada. Neville dijo, toda acción que tomes debe venir desde el nuevo estado. No para lograrlo, sino como una expresión de que ya es real. Esa diferencia es fundamental. Porque muchas veces hacemos cosas que parecen correctas, pero las hacemos desde un estado equivocado. Hacemos desde el miedo, desde el control, desde la necesidad. Y eso refuerza la idea de que no lo tenemos aún. Pero si haces algo desde la confianza, desde la calma, desde el gozo, entonces eso mismo se convierte en una manifestación. Porque ya no estás buscando. Estás viviendo. Si una persona desea encontrar una pareja y se toma el tiempo de imaginarse en compañía, compartiendo momentos, sintiendo amor, respeto, conexión profunda, y logra realmente habitar esa imagen como algo real, entonces no necesita salir a buscar desesperadamente. No necesita forzar encuentros ni aplicar estrategias. Puede vivir con apertura, sí, pero sin ansiedad. Porque ya ha hecho lo principal, convertirse en alguien que ya se siente amado. Y eso es lo que empieza a atraer a la persona correcta. Porque no busca desde la carencia, sino que irradia desde la plenitud. Después de asumir el deseo cumplido, no necesitas perseguir nada. Solo necesitas mantener la fidelidad al nuevo estado. Y si ese estado es verdadero en ti, entonces tus decisiones diarias, tus reacciones, tus pensamientos, todo empieza a fluir desde otro lugar. No porque te lo impongas, sino porque ya eres otro. Lo que Neville propone es una inversión radical de la lógica del mundo. El mundo dice, cuando lo veas, lo creerás. Neville dice, cuando lo creas, lo verás. Y si ya lo creíste, ¿para qué hacer más? Es como sembrar una semilla. Si sabes que la has sembrado bien, no necesitas cavar todos los días para ver si está creciendo. Solo necesitas regarla suavemente, confiar en el proceso invisible y seguir tu vida desde la certeza de que ya está en marcha. El gran error es hacer más por inseguridad. Cuando haces más porque crees que falta algo, en realidad estás deshaciendo el trabajo hecho. Porque estás sembrando otra vez, pero una semilla diferente, la del miedo, la del aún no, la del quizás no funcione. Si una persona desea avanzar en su carrera y se visualiza ya en el nuevo puesto, valorada, liderando con seguridad, creando impacto, y luego actúa con esa seguridad, trata a los demás con esa visión de sí misma, camina como quien ya ocupa ese lugar, entonces su energía empieza a abrir puertas. No por insistencia. Por resonancia. Y eso no se logra haciendo más. Se logra haciendo menos, pero desde un lugar más elevado. Por eso Neville decía que el acto de imaginar desde el fin no necesita repetirse constantemente. No estás tratando de convencer al universo. Estás dándote permiso para aceptar lo que ya es tuyo. Y una vez aceptado, solo tienes que mantenerte allí. Eso es lo que el mundo no entiende, que el mayor poder no está en hacer. Está en sentir como si ya fuera real, y no moverte más de ahí.
Lo que no se dice lo suficiente, y que Neville repitió muchas veces, es que la duda no entra después de la visualización. La duda entra cuando empiezas a hacer cosas por si acaso. Porque si tú realmente hubieras asumido internamente que tu deseo está cumplido, no necesitarías moverte para asegurarte de nada. El deseo ya estaría resuelto en tu conciencia. Y cuando eso ocurre, todo se organiza alrededor de esa certeza. El mundo, decía Neville, no es más que un espejo que refleja tu estado sostenido. Entonces, ¿por qué hacer algo más después de asumir que ya lo tienes? Solo harías más si crees que no fue suficiente. Solo buscarías confirmación si aún no estás convencido de lo que sentiste. Y es allí donde muchos pierden el enfoque. Actúan como si el acto imaginativo fuera un primer paso, y no el paso final. Si una persona desea sentirse plena consigo misma y se toma un momento profundo de visualización en el que ya no se compara, no se juzga, no busca validación y en cambio se siente tranquila, conectada, segura de su valor, entonces no necesita ir al día siguiente a buscar la aprobación de nadie. No necesita publicar algo para ver si otros la validan. No necesita explicarse. Solo necesita seguir habitando ese estado. Y si lo sostiene, el mundo no tiene otra opción que responder a esa nueva identidad. Eso es lo que no se comprende, el mundo no responde a tus deseos, responde a tus estados. Deseos hay millones. Pero estados sostenidos, pocos. Porque para sostener un estado necesitas fe, constancia, enfoque y, sobre todo, quietud. No quietud física, sino interna. Después de asumir el deseo como cumplido, Neville decía que debías permanecer fiel a él. Esa fidelidad no requiere esfuerzo físico. Requiere lealtad emocional. No permitas que las apariencias te empujen a volver a tu antiguo estado. No te dejes arrastrar por lo que aún no se ha movido en el exterior. Porque si lo haces, estarás reconociendo que tu acto de creación fue solo una ilusión. Pero si confías en lo que ya sembraste, entonces todo se acomoda. No porque salgas a buscarlo, sino porque el mundo se alinea con tu nueva vibración. Si una persona desea sanar una relación con un familiar y se visualiza en armonía, hablando con honestidad, sintiendo amor, dejando atrás viejos juicios, y logra sostener esa sensación como algo real, entonces no necesita empujar una conversación. No necesita probar que ha cambiado. Solo necesita vivir desde ese amor que ya sintió. Y entonces, quizás sin planearlo, surge un encuentro, una palabra, un mensaje que lo inicia todo. Pero no porque lo forzó. Porque lo permitió. Esa es la clave, después de asumir, permite. La mayoría de las personas lucha. Pero no se manifiesta desde la lucha. Se manifiesta desde la coherencia. Neville lo enseñó claramente, no trates de cambiar el mundo. Cambia tu concepto de ti mismo. Y una vez que cambias eso, ya no tienes que tocar el mundo. El mundo se reorganiza. Esa es la parte que más cuesta. Porque el mundo tarda. A veces no responde de inmediato. Y ahí es donde tu lealtad interna se pone a prueba. ¿Realmente creíste? ¿O solo estabas esperando que algo cambiara rápido? Si una persona desea ser reconocida por lo que hace y se visualiza recibiendo ese reconocimiento, no como algo arrogante, sino como una confirmación de su contribución, y luego actúa como alguien que ya se reconoce a sí misma, que no necesita buscar validación, que ya vive en paz con su valor, entonces ha completado el proceso. No necesita hacer nada más. Porque ese estado interno es suficiente. Y lo externo lo reflejará cuando corresponda. Pero si después de esa visualización vuelve a dudar, a buscar atención, a intentar demostrar que merece algo, entonces está deshaciendo lo creado. Por eso Neville decía que la verdadera fe es pasiva. No significa inactividad, sino ausencia de interferencia. Significa dejar que lo que ya sembraste florezca en el tiempo correcto. Y para eso necesitas callar la urgencia. Aceptar el tiempo. Confiar en lo invisible.
Ese no hagas nada más no es resignación. Es certeza vibrando en silencio. Si una persona desea tener estabilidad económica y lo asume como una realidad interna, no desde la ilusión, sino desde una sensación firme de seguridad, de confianza, de fluidez, entonces todo lo demás le será añadido. No porque lo controle, sino porque ya no vive desde el miedo. Y eso es todo lo que se necesita. No tienes que hacer nada más después de asumir el deseo cumplido. Solo tienes que ser la persona que ya lo vive. Uno de los grandes actos de madurez en la práctica espiritual es aprender a no intervenir cuando ya hiciste lo necesario internamente. El impulso de hacer más nace, casi siempre, de la duda. De la costumbre de depender de lo externo para sentir seguridad. Pero Neville enseñaba algo completamente diferente: si tú has asumido el sentimiento del deseo cumplido, el trabajo ya está hecho. En ese momento, cualquier acción adicional que no surja desde el nuevo estado, es un retroceso. Porque está diciendo todavía no lo tengo que ayudar a que ocurra, si no lo hago yo, no va a pasar. Y eso contradice la base misma de la enseñanza. Porque la conciencia es lo único que crea. No son los medios, no son las personas, no son las circunstancias. Es tu estado interior sostenido lo que determina lo que ves. Si una persona desea recuperar su bienestar físico y logra visualizarse con energía, disfrutando su cuerpo, sintiéndose libre, en salud, y mantiene esa imagen viva por dentro, entonces no necesita probar nada. No necesita correr a medirse, ni observar cada síntoma como si fuera una señal a favor o en contra. Solo necesita actuar con naturalidad. Con alegría. Como quien ya sabe que algo invisible se ha reordenado. Ese no hagas nada más es una invitación a confiar de una forma que el mundo no entiende. Porque el mundo está acostumbrado a decir haz más, muévete más, siéntate mal si no haces todo lo posible. Pero Neville no hablaba del mundo. Hablaba del único poder real, tu conciencia. Y tu conciencia no necesita pruebas. Solo necesita persistencia en el nuevo estado. Si una persona desea superar la soledad que siente hace años, y logra imaginar una vida donde ya no está definida por esa sensación de vacío, donde tiene vínculos verdaderos, donde ríe con otros, donde se siente conectada con la vida, y si eso le produce emoción auténtica, alivio, certeza, entonces ese estado ya es una causa. Y como toda causa, tendrá su efecto. Pero si después de esa experiencia interna, empieza a dudar, a vigilar si alguien nuevo aparece, a contarse de nuevo la historia de abandono, entonces está volviendo al estado viejo. No hizo nada malo. Pero dejó de confiar en lo que ya estaba en marcha. Por eso Neville decía que el mayor error es actuar demasiado rápido después de haber imaginado. Porque al actuar desde la ansiedad, estás diciendo que lo que hiciste internamente no fue suficiente. Pero si una persona se queda en paz, y sigue su vida con naturalidad, con confianza, sin buscar resultados inmediatos, sin contar su deseo como si fuera algo pendiente, entonces está honrando lo que creó. Y lo creado en conciencia siempre se manifiesta, si no lo contradices. Este punto es central, no se trata de no hacer nada nunca más. Se trata de no hacer nada que contradiga lo que ya asumiste como cierto. Toda acción que refuerce el nuevo estado es bienvenida. Toda acción que lo debilite, retrasa el proceso. Por eso Neville insistía tanto en esto: después de asumir el deseo cumplido, no hay más que hacer. El mundo ya está respondiendo. Ya está comenzando el puente de incidentes. Tú solo tienes que mantenerte en ese nuevo yo. Si una persona desea salir de una situación económica difícil, y se imagina con claridad gestionando su dinero con calma, sintiendo seguridad, durmiendo en paz, tomando decisiones desde la libertad. Y si eso lo hace con intensidad emocional y sin dudas, entonces ese estado ya tiene poder. Y si esa persona luego actúa desde ahí, con sabiduría, con confianza, con respeto por sí misma, entonces todo lo necesario empezará a alinearse. No por milagro. Por ley. Porque todo efecto comienza en una causa invisible.
Y esa causa es tu identidad. No hagas nada más después de asumirlo, excepto vivir como quien ya lo tiene. Eso es todo. Lo más difícil de aceptar sobre esta enseñanza es también lo más liberador, que no se trata de hacer más, sino de ser diferente. El hacer tiene valor solo cuando nace del nuevo ser. Si no, es solo movimiento. Ruido. Duda camuflada de esfuerzo. Por eso Neville no dijo, imagina y luego haz todo lo que puedas para ayudar al proceso. Dijo, imagina, asume, y luego quédate quieto. Descansa en la sensación de que ya está hecho. Esa quietud no es debilidad. Es dominio. Es comprensión de que ya no estás pidiendo, estás agradeciendo. Ya no estás buscando, estás caminando con la seguridad de que tu mundo ya está cambiando. Si una persona desea reinventarse completamente, en su trabajo, en su entorno, en su energía, y logra asumir ese nuevo estado como cierto, se ve y se siente distinta en su imaginación. Y sostiene esa visión con confianza sin necesidad de que nadie lo confirme, entonces ya no necesita probar nada. Porque el cambio ocurrió donde verdaderamente importa, en su identidad. Y a partir de ahí, todo se alinea. Pero no porque ella lo controla, sino porque ya no es quien solía ser. Y el mundo solo puede reflejarle eso. Neville lo explicó muchas veces, cuando vives desde el fin, todos los medios necesarios serán atraídos a ti. No porque los busques. Porque ya estás sintonizado con ellos. Eres un nuevo punto de atracción. No estás intentando ser alguien distinto. Ya lo eres. Y cuando eres, no necesitas confirmar. Solo vivir. Lo más poderoso que puedes hacer después de una verdadera sesión de asunción no es repetirla 1000 veces, ni hacer cosas para apurar el resultado. Lo más poderoso es vivir como si fuera imposible fallar. Y eso no requiere tensión. Requiere soltura. Fluidez. Naturalidad. Si una persona desea transformar su cuerpo, y se ve con salud, vitalidad, ligereza, fuerza, y logra que esa imagen le produzca emoción verdadera, entonces no necesita hacer dieta por culpa, ni mirar su reflejo con juicio, ni compararse con otros. Puede tomar decisiones sanas, sí, pero no como castigo, sino como expresión natural de quien ya se ve de otra forma. Y eso hace que las acciones tengan otra energía. Ya no están cargadas de frustración. Están llenas de sentido. Ahí está la clave, cuando ya eres, todo lo que haces fluye con propósito. Y cuando aún no eres, todo lo que haces pesa. Porque lo haces para alcanzar lo que crees que te falta. Pero cuando asumes que no te falta nada, el mundo empieza a darte señales de que eso es verdad. Lo que nadie dice es que muchas personas no se dan el permiso de vivir así porque tienen miedo. Miedo a que no funcione. Miedo a quedarse quietas y que todo siga igual. Miedo a parecer pasivas o ilógicas. Pero Neville no hablaba desde la lógica del mundo. Hablaba desde la lógica de la conciencia. Y en esa lógica, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas sostener lo que ya asumiste. Después de hacer esto, de entrar en tu imaginación, asumir el fin, vivirlo con plenitud interior, no hagas nada más. No porque esté mal actuar, sino porque la acción ya no es necesaria. Lo que era necesario, ya ocurrió. Si una persona desea expresar su creatividad, y se ve creando con libertad, siendo escuchada, compartiendo su mensaje sin miedo, y empieza a vivir como alguien que ya está haciendo esa versión, sin presionarse, sin buscar la aprobación de nadie, entonces lo que hace después ya no es una acción para conseguir, es una acción desde la identidad asumida. Y eso es todo lo que se necesita. No hay ritual más poderoso. No hay técnica más fuerte. No hay movimiento más eficiente que habitar el estado deseado como ya cumplido. Después de eso, no hagas nada más. No lo contradigas. No lo expliques. No lo justifiques. Solo vívelo. Y si el mundo tarda en reflejarlo,
tú no te muevas. Porque la realidad siempre obedece a la conciencia. Siempre. Sin excepción. Y si ya lo asumiste, ya es tuyo. No estás lejos de lo que deseas. Estás a un pensamiento, a una emoción, a una decisión interna de distancia. Y una vez que lo asumes, una vez que lo sientes como real, una vez que lo abrazas como cierto, no tienes que hacer nada más. Porque todo lo que venga después, ya no es para lograrlo. Es para disfrutarlo. ¿Sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti? Entonces es momento de dejar de buscar fuera lo que ya has sentido dentro. Suscríbete a este canal si estás listo para vivir desde la conciencia, no desde el esfuerzo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué deseo vas a dejar de perseguir, porque ya lo asumiste como tuyo? Tu experiencia puede iluminar el camino de alguien más.